Buenas tardes. Bienvenidos a otra sesión de nuestros seminarios del Departamento de Biología. El día de hoy para mí es un placer tener al profesor Juan Carlos Letelier con ocasión de la epidemia coronavirus en este caso. Los que conocemos al profesor Letelier sabemos que sus intereses son muy amplios e interdisciplinarios, biólogo matemático, lo cual le da la habilidad de meterse en todo tipo de cosas, y también con una vocación por Chile muy clara. En este caso ha sido llamado para ayudar en la pandemia del coronavirus. Es una historia súper interesante, muy actual, así es que encantado de dejarlos con el profesor Juan Carlos Letelier. Ya. Bueno, muchas gracias por invitarme. Voy a poner ahí, por favor, los que... Ahí se está viendo entonces la presentación. Perfectamente, profesor, perfectamente, todo en orden. Y sin corte. Ya. Entonces, bueno, esta es una historia, este es un seminario poco habitual, porque esto voy a describir la fabricación en Chile de ventiladores y de un nuevo instrumento que se llama un split, hecho en Chile y con ideas probablemente, hay algunas ideas probablemente locales, sobre todo en el split, van a ver. Y aquí no me puse yo como autor, porque en realidad van a ver, les voy a explicar que hay muchos autores, y esto es no es el resultado solo del laboratorio, esto no, yo juego aquí un papel pequeño en una cosa mucho más grande, donde quiero destacar una compañía que es una filial, que es una filial de Naer, que en marzo me invitó a participar en la producción de ventiladores en Chile, que ellos iban a organizar esta. Y entonces tenemos a Eduardo Aedo, que él va a participar, va a decir como al tipo 2:30, 2 o 3 minutos para contar su versión del asunto. Me invitaron a participar apenas comenzó la pandemia, en marzo, alrededor del 15 de marzo, en producir ventiladores, ¿ya? Porque se veía que podía ser grave la situación, y entonces tengo que mencionar a Eduardo Aedo como gerente general, y también tengo que mencionar a el jefe de ingeniería de ETS, Carlos Palacio, porque mucho de lo que ustedes van a ver es en realidad, los ventiladores no es ciencia básica, pero es algo que es complicado de hacer, es un problema de ingeniería. Y entonces son personajes centrales en esta historia. Y bueno, como ustedes saben, el COVID-19 es una enfermedad nueva con muchas aristas, y hay una de las aristas, que es la arista principal, este síndrome que en inglés se llama Acute Respiratory Distress Syndrome, que ARDS, que tiene como efecto que produce una pulmonía difusa multifocal, que produce grave daño al pulmón. Usualmente las pulmonías son focalizadas, digamos, hay una infección focalizada en el tejido pulmonar. Esta manifestación muchas veces es difusa, en varios focos, o es completo, que engloba todo el pulmón. Es una enfermedad gravísima. Cuando uno llega a ese estado es muy grave. Y primero, para que tengan, yo todos los días bajo del sitio de la Organización Mundial de la Salud, porque como estoy bajo los datos, y estos son los casos de COVID por millón de habitantes en Chile versus el mundo, y como pueden ver en Chile, y estos son los últimos 180 días desde ayer, por lo tanto estos datos están actualizados hasta el día de ayer, y como pueden ver en Chile alrededor de junio, comienzos de junio, tuvimos una cantidad de casos muy grandes por millón de habitantes. Más grandes que lo que tiene hoy día Estados Unidos, que ya tiene un caso muy importante de infección. Y en la actualidad nosotros no bajamos, digamos, estamos como en una meseta, como de
100 casos por millón de habitantes diarios. Nosotros somos 20 millones de habitantes y es por eso que tenemos como 2.000, 1.500, entre 1.500 y 2.000 casos diarios. Entonces, nosotros somos en realidad de los países que tenemos más casos por millón de habitantes. Obviamente que además nosotros, hay que decirlo, somos uno de los países que más testeamos con PCR. Por lo tanto, en realidad nosotros los descubrimos mucho más. Hay otros países que seguramente no testean tanto. Y como pueden ver en el caso de la madre patria de España, aquí en la parte inferior izquierda, todos los países están empezando a tener una segunda ola. Hay una segunda ola, y en el caso de España se ve claramente. ¿Por qué todos los países, como que hay una especie, como que le hago notar que hay una, en que en el caso de España es muy claro, hay días en que no hay decesos COVID, y tiene como una periodicidad, y también en Estados Unidos, ustedes ven, hay como una periodicidad. Es que lo que ocurre es que durante los fines de semana muchas de las organizaciones estatales de estos países están cerrados, entonces los certificados de nacimiento, de función solo son de lunes a viernes, o de lunes a sábado. Por eso siempre hay como una periodicidad oculta. Como pueden ver, el caso de Japón tiene muy pocos casos por millón de habitantes. Y en América Latina nosotros, comparados con el resto, ahí tenemos nuestros números. Perú tiene ya una segunda ola que está en desarrollo muy, muy seria. Argentina está como en su primera fase. Esto en cantidad de muertes, están todos contabilizados, o sea, son cantidad de muertes por millón de habitantes, ahí tenemos nuestras curvas. Los pics raros que hay, esos eventos de un día, es porque muchas veces los países reactualizan la cantidad de muertos usando otros criterios, por eso aparecen esos datos. Y nosotros estamos estabilizados, no nos ha costado bajar. Observen que el caso de Italia es un caso donde bajó, pero llegó a un caso a valores muy altos. Y en América Latina esa es nuestra situación respecto de los países. Como pueden ver, nosotros tuvimos, en junio, digamos, tuvimos enormes valores. Yo creo que porque aquí además se hacía alto PCR y el sistema de salud chileno anotaba COVID. O sea, no hay, yo que he investigado esto, no hay manipulación de los datos en ese sentido. Pero lo más seguro es que esto no se ha acabado, esto todavía va a durar, al menos como pueden ver, nosotros nos falta mucho llegar a cero. Ya estamos estabilizados en un cierto nivel de casos y de muertes por día. Entonces, rápidamente se vio que en este caso de este síndrome respiratorio, que se requerían ventiladores. Y los ventiladores son aparatos mecánicos, electrónicos, relativamente complicados, pero que iban a faltar. Para que ustedes den cuenta, un ventilador normal, en tiempos normales, un ventilador vale, dependiendo del modelo, entre $20.000 y $60.000. Entonces se pensó en una solución de emergencia usando estas bombas AMBU. Y aquí yo les presento, no sé si lo ven bien, pero no. Esto es una bomba AMBU que para insuflar aire, y entonces hay una serie de válvulas, entonces se pensó en hacer ventiladores de emergencia, en que el corazón del ventilador iba a ser apretar esta bomba AMBU con un brazo mecánico. Esa fue una idea muy temprana, y esa idea permeó todo el mundo. En este diagrama, ustedes ven, el MIT hizo el MIT hizo un ventilador donde ustedes pueden ver en la bolsa AMBU verde, sí, esa azulita, donde se aprieta. Los iraníes, que tuvieron una enorme infección inicial, también hicieron una bomba AMBU, un ventilador basado en bomba AMBU. Abajo tienen otro modelo, muchos modelos. Desde que lo aprietan, hasta este modelo, por ejemplo, donde el apriete es bastante más rotundo y robusto. El problema de las bolsas AMBU es que no están hechas para esto.
les voy a explicar pronto el problema, ceden, ¿ya? Están hechas de un material que no está hecho para ser usado continuamente. Y aquí, por ejemplo, tienen el MIT dio a Chile 3 ventiladores basados en su tecnología, y aquí tenemos uno que llegó a DTS, y hasta se pensó que como era hecho por el MIT tenía que ser muy bueno, y se nos dijo que lo que único que teníamos que hacer era hacerlo en serio, que dado que estaba hecho por el MIT seguramente era bueno, y resultó que no era tan bueno, y el problema es el diseño basado en la bomba bambú, y nosotros vimos el ventilador del MIT y en menos de 10 minutos se decidió que en realidad no era bueno. Y les voy a explicar por qué. Que todos los ventiladores basaban en bomba bambú, pero nosotros inicialmente, DTS comenzó desde el 10 de marzo, 15 de marzo, a hacer un diseño en bomba bambú, ¿no? Porque era lo que había en un paper. Hay un paper del 2005, 2007, donde alguien, grande anestesista británico, describen una posible pandemia y describen cómo hacer ventiladores basados en bomba bambú. Entonces aquí ustedes ven, en medio tenemos una bolsa bambú autoinflable y una leva que lo aprieta y una serie de conductos, porque el corazón del aparato, el corazón del aparato que está al centro, está el reservorio de oxígeno, la válvula de alivio, la bolsa bambú autoinflable y toda esta tubuladura que conecta al paciente es la tubuladura que viene en realidad con las bombas bambú. Entonces, comenzamos nosotros a hacer una bomba bambú, un ventilador con bomba bambú. Estábamos muy felices. Y entonces, inmediatamente, como en DTS hacen en ingeniería, empezaron a pensar en cómo hacerlo en una caja robusta, que no fuera algo como de laboratorio. Estuvimos ahí, lo hicimos, y se hizo. Y hasta se generó entonces como un roadmap, como una carta Gantt del proyecto, en que observen, el 20 de marzo ya era claro que DTS iba a hacer eso, y el 25 de marzo ya se tenía hecho el primer prototipo de una bolsa bambú, de un respirador con bolsa bambú, y ahí ustedes lo ven, el prototipo del 25, lo que se llamó el prototipo 0, con una bolsa bambú que era apretada por una biela. Y ya para el 2 de abril teníamos una versión más sofisticada. Y en nuestra inocencia, nosotros creímos que era cosa de hacerlo cada vez un poquito más robusto y que se iba a tener listo un ventilador usable. Para como el 15 de abril íbamos a tener un ventilador usable. Y este era el roadmap, que lo íbamos a poner en un pedestal. Aquí pueden ver abajo acá, donde tenemos. Y le íbamos a poner un carrito y íbamos a poder funcionar. Ahora, por suerte, a alguien se le ocurrió tener un camino alternativo, que lo que ven acá arriba, digamos, desarrollo alternativo a la bolsa bambú. Alguien pensó, tal vez, no, la bolsa bambú no era tan buena, pero inicialmente no fue una gran idea, o sea, no fue una idea compartida por todos, ¿no? Porque dado que todo el mundo estaba haciendo ventiladores con bolsa bambú, se pensó que ese era el camino a seguir. Y aquí pueden ver ya una implementación del error de principios de abril, en que tenemos la bolsa bambú en una bonita caja de plexiglas y aluminio, y el brazo mecánico que la oprime, un pulmón de goma acá para hacer los tests. Todo parecía bien. Y entonces invitamos a los médicos intensivistas chilenos, a los médicos del JJ Aguirre, a ver nuestro increíble avance en la bolsa bambú, en el sistema. Y entonces ahí apareció un personaje crucial, que es Eduardo Tovar, creo que es vicepresidente de la SOCHIMI, que es Sociedad Chilena de Medicina Intensiva, y que trabaja en el Hospital JJ Aguirre. Y también su equivalente es como el jefe de la medicina intensiva en el J, ¿ya? Y su equivalente en la Universidad Católica.
Entonces nosotros estábamos muy orgullosos, le mostramos el diseño y él fue muy diplomático y dijo, mira, buen trabajo, cabros, pero estos sistemas no sirven. ¿Ya? Y ahí nos dio un baño de realidad. Y el baño de realidad, para que uno no se enferme de COVID, primero les quiero explicar que si a uno le ponen un ventilador mecánico porque está enfermo de COVID, no le van a poner un ventilador mecánico por 6 horas, ni 24 horas. A uno le van a poner un ventilador mecánico por varios días, y por varios días estamos hablando entre 7 y 15. Y a uno lo van a intubar, lo van a poner, le van a hacer como lo van a anestesiar. No es el ventilador mecánico es un ventilador en que a uno lo intuban por la tráquea o le hacen una traqueotomía. O sea, no es solo una bomba que inyecta aire en la boca, por así decirlo, y que entonces uno infla el pulmón y el estómago. No, no, no. El médico intensivista no le gusta eso. Entonces a uno lo intúan por varios días, además que a uno lo ponen boca abajo. Es una maniobra muy, muy complicada. ¿Ya? Entonces el médico intensivista requiere que el ventilador sea una máquina con muchas capacidades. Con muchas capacidades. Entonces él dice, mira, además el médico intensivista requiere tener los parámetros de volumen y presión, hay que tenerlos diagramados, hay que medirlo, hay que poder tener un diagrama especial que es como el espacio de fase de presión versus volumen, o sea, cómo cambia la presión cuando yo pongo tanto volumen de aire, lo que se llama la impedancia del pulmón. El sistema tiene que funcionar 24/7 por varios días, y además hay modo de ventilación, hay distintas maneras de cómo esto se usa. Entonces, el doctor Tobar nos mostró que el asunto era mucho más complicado de lo que uno creía. Y que entonces no es solo inyectar aire. Para que se den cuenta, en la versión así primitiva que nosotros teníamos a comienzos de abril, aquí está el diagrama de presión en la vía aérea, digamos, versus tiempo, cuando yo te inyecto aire en forma artificial. Esto es teórico, esto no es medio. Entonces da la impresión que yo tengo un ciclo de inspiración, aunque inyecto aire en el ciclo de inspiración, y en el ciclo de expiración el aire sale pasivamente. En estos sistemas el aire sale porque el organismo vuelve a su estado basal, el pulmón. Entonces a uno le inyectan aire en forma pasiva y después la masa del pulmón, o sea, de todo el tejido, vuelve a su estado inicial. Entonces aquí la idea es bien básica, yo inyecto aire y después sale pasivamente. Y aquí tenemos 2 ciclos de respiración. Pero en realidad el médico intensivista quiere perfiles de presión mucho más complicados. Por ejemplo, él quiere que la presión nunca sea 0 en el pulmón. Aquí al comienzo, entre 0 y 0,2 segundos, la presión tiene que siempre mantenerse en un nivel que se llama el PIP, porque nunca el pulmón, adentro del pulmón, en el tejido pulmonar, nunca tiene que haber presiones muy, muy bajas, porque eso hace que en el pulmón enfermo que colapsen los alveolos y ya no los puedo abrir. Y una vez que colapsan los alveolos, cuesta mucho volverlos a abrir. Entonces, siempre tengo que mantener una presión basal, que se llama presión PIP. Además, tiene que haber una presión máxima y tiene que haber una presión plató que dura una centésima, 200 milisegundos. Y entonces tiene que haber un perfil de presión en el tiempo bastante más elaborado que el que uno puede hacer con una bomba bambú. Con bomba bambú se pueden lograr todas estas cosas, pero es complicado. Esa es nuestra experiencia. Entonces, el médico intensivista chileno, a quien yo respeto, todo esto yo lo respeto mucho y le agradezco mucho, que requiere máquinas con una capacidad bastante más grande que lo que puede dar una bolsa bambú. Y entonces apareció otro médico intensivista que trabaja en la Católica, una gran persona, el doctor Guillermo Bulledo, que nos dio una gran clase el 5 de abril sobre fisiología pulmonar. Y
con él trajo este equipo que es un ventilador Siemens 900 de 1985, que como pueden ver tiene todo el feeling de un aparato de 1985. Y nos mostró todo y finalmente dijo, mira, lo que ustedes tienen que hacer es duplicar este aparato. Ahora este aparato es bastante más complicado que un ventilador de emergencia hecho con bomba bambú, pero en cierta manera tenía completamente la razón el doctor Buqueo. Por lo tanto, hacia ya mediados de abril se decidió olvidarse del diseño bambú y en la práctica hacer una copia o sea, una reversión, una reingeniería del Siemens 900, pero con tecnología del 2020. Entonces la pregunta es, ¿se podrá? Y que en vez de usar una bomba bambú, ese aparato por dentro tiene un sistema bien sofisticado de fuelle y resorte. Y que eso había que hacerlo todo en Chile. Y también porque el médico intensivista chileno ya no quiere el sistema de switch y pequeños indicadores de LED, lo que quiere el médico intensivista es tener acceso a los perfiles temporales de los parámetros fisiológicos, o sea, la presión, el volumen y el flujo. O sea, hay tres cosas muy importantes. La presión en la vía aérea, el flujo, o sea, los litros por segundo, instante a instante que está ingresando al pulmón, y el volumen como la integral del flujo, el volumen que está entrando y saliendo. Entonces ponerle también un indicador moderno de estos parámetros. Entonces ahí nació el proyecto Neyun, que significa respirar en mapudungún, y se comenzó a pensar de otra manera completamente distinta el problema, y es que en que el impulsor, el que generaba presión era este sistema de fuelle, y que usaba los gases hospitalarios, la vía de gases de oxígeno y aire para funcionar. Y esta fuera la idea del producto, que era unidad, esa era la que así iba a tener una fuente de poder, una unidad principal y una unidad de monitoreo. Ya parecía un ventilador moderno, esto ya es una idea en mayo, como pueden ver, mayo, y que tenía una interfaz sofisticada de usuario, que no eran solo ventanitas de LED, sino que una interfaz sofisticada de usuario, y aquí tienen el corazón, el diagrama, por así decirlo, el esquema ingenieril del aparato, que tiene, aquí pueden ver los fuelles, tiene el mezclador de gases, de los gases hospitalarios, el fuelle, una válvula fundamental. Para que todo esto funcione tiene que tener una válvula que corte los flujos, y dos válvulas, una en la rama expiratoria y una en la inspiratoria, que son absolutamente fundamentales. Y yo creo que mi única contribución al proyecto en esta etapa fue que le pusieran harto metal y que fuera lo más robusto posible, y aquí estas son las válvulas hechas para el proyecto Neyun, que son todavía hay mucho, o sea, todavía se puede hacer más rápido, entre más rápido estas válvulas mejor, pero estas ya son válvulas muy profesionales que requieren una ingeniería de detalle inusual. Estas son cosas hechas en Chile para este proyecto, en DTS, donde hubo que contratar mecánicos de precisión y todo, torneros, estos son... Entonces este es el corazón del proyecto Neyun, yo creo. Se puede decir que Neyun, el ventilador Neyun, esta válvula con algunos aditamentos alrededor de ello. Digamos. Este es el corazón, mismo, porque este es el que permite abrir y cerrar los conductos rápidamente para lograr los patrones de perfiles de volumen o presiones que quiere el médico intensivista. Y otra cosa importante, y aquí quiero destacar a Sebastián Tepper, también un ingeniero de TS, que él hizo un modelo matemático de todas las máquinas y el sistema pulmón. Entonces podíamos hacer pruebas sin necesidad de probar físicamente en las máquinas, sino que pruebas computacionales. ¿Sí, ya? Y entonces generó una interfaz de simulación del pulmón y del sistema que es muy útil. Y que resultó que, bueno, hay como una cofradía de generadores de ventiladores para esta emergencia, que resultó que este fue un producto que le interesó bastante, y esta cofradía, digamos, está dirigida por la Universidad de Utah y Stanford. Y entonces ya hacia finales de junio, julio, ya existía Neyun. Ahí tienen un Neyun funcionando, que genera el primer
un ventilador que es mucho más que un ventilador hecho con bomba bambú y que fue financiado por Corfo, dio plata a 4 proyectos de ventiladores, que uno hecho por ASMAR con la Universidad de Concepción, uno hecho por la Universidad Católica, uno hecho por la Universidad Austral y nosotros. Esos son los 4 proyectos que han sido financiados, tengo entendido, y le hago notar la diferencia infinita que hay entre Neyun F, S, y lo que puse aquí en el diagrama aquí. ¿Se acuerdan del sistema AMBU de marzo? La distancia infinita, o sea, como ingeniería mucho más bonita el sistema Neyun que resultó acá que cualquier cosa basada en la bolsa AMBU. Las bolsas AMBU, el problema es que ceden con el tiempo. ¿Ya? Entonces, ese sistema fue financiado y generó todo un manual de usuario. Tenemos ya un manual de usuario, tenemos una máquina que queremos transferir en varias partes. Aquí nadie está buscando hacerse un negocio, hacerse millonario. Estos son finalmente, esto es DTS, una filial de la ENAEP, por lo tanto una filial FACH, está involucrado la universidad y muchas universidades. Aquí yo involucré a varios de mis amigos en este sistema. Entonces queremos que se use, pero finalmente resultó un sistema ya con características comerciales, con un manual, con métodos de cómo arreglarlo, un producto muy desarrollado. Y es por eso que yo quiero destacar la participación, o sea, la acción de DTS. Yo que conozco bien el sistema universitario chileno, las universidades chilenas no tenemos dentro de nosotros este conocimiento ingenieril como de detalle, para poder hacer productos que no son solo efectos de laboratorio, sino que productos robustos que se van a usar en la realidad. Entonces, siendo las 2:30, yo le pedí justamente al gerente de ETS si él pudiera hablar unos 2 o 3 minutos, 5, hasta 5, sobre el proyecto, porque es muy interesante ver su perspectiva de esto antes que yo termine. Entonces, ¿puede hablar un poco, Eduardo Edo? ¿Lo pueden unmutear? Se debería poder mutear solo. ¿Es el que dice gerencia? Ese. Sí. Muy buenos días, disculpen. ¿No? Buenos días. Muy buenos días. ¿Van a necesitar compartir pantalla para lo voy a Voy a lograr? compartir pantalla. Lo voy a hacer Creo que con compartir pantalla y voy a hacer una mezcla entre los... Listo, es con Friction. Ok. Bueno, yo les quiero agradecer la oportunidad de presentar. Yo lo que quiero comentar, bueno, Juan Carlos detalló bastante del proyecto, yo voy a contar otro aspecto del proyecto, la gestión del proyecto y cómo el diplomado que el año pasado tuve el gusto de participar de Biología del Conocer me hizo factible poder guiar este desarrollo. ¿Ok? Y esto lo quiero explicar desde la perspectiva de que cuando hay una crisis, cuando hay una problemática puntual, las reglas no están escritas y por tanto no existen reglas claras y definidas y todo lo que aprendemos como ingeniero de hacer un plan, gestionar recursos, la verdad que aquí cambia todo tan rápido que es muy difícil que un plan se cumpla. Entonces me voy a sentar, esta es una presentación que he hecho en varios lugares y me voy a concentrar principalmente en cómo se dio el roadmap. El roadmap que nosotros seguimos, y es lo que voy a compartir ahora. Un segundo. Compartir pantalla. Ok. Un segundito. Ok. Se ve la pantalla, ¿no es cierto? Juan Carlos. Sí, Sí, se ve la pantalla. Ok. Entonces, el roadmap está principalmente en qué nos preocupamos. Cuando nos presentamos a esta crisis había mucha incertidumbre, todos queríamos ayudar. Y los 3 ejes principales de acciones, o las 3 áreas principales de acciones fueron construir un macro de ejes de gestión, la construcción de un flujo relacional y la lucha contra la dualidad emocional. ¿Cómo es esto? ¿Qué tuvo que pasar aquí? La verdad es que trabajaba en el mundo interno y externo, dentro de la empresa, el team de trabajo y los que estaban afuera para poder definir lo que queríamos lograr, lo que podríamos hacer y cómo sería esto percibido. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Si ustedes ven aquí, esta es
esta es la línea general del tiempo. Nosotros partimos el día 13 de marzo con mucha incertidumbre, con las ganas de ayudar. Ya el 20 empezamos a hacer alguna idea, el 25 hicimos el primer prototipo, el día 2 de abril ya teníamos el segundo prototipo y el 3 estábamos invitando a la comisión de Xochimilco y al Ministerio de Ciencia para que fueran a ver este primer prototipo. La cuarentena partió el día 13 y nosotros ya el 3 teníamos una segunda versión de un ombú. Pero ¿qué es lo que estábamos haciendo? En realidad podíamos definir qué es lo que teníamos que hacer, ¿no? Y nos íbamos a sentir muy felices, pero no podíamos hacer algo si no sabíamos qué es lo que queríamos lograr, y lo que queríamos lograr no estaba bien definido porque no habían reglas ni requerimientos, sino que lo que teníamos que gestionar es qué es lo que se iba a percibir después de cada uno de los elementos que íbamos a hacer. Por tanto, la primera acción más importante de todo era qué es lo que iba a percibir el team interno que estaba haciendo el ventilador para que no se fuera a desanimar a mitad de camino y dejar el proyecto botado. Esa fue la principal preocupación de los que dirigíamos el grupo. Generar metas ambiciosas, por supuesto, como todos dicen, alcanzables, pero más que eso, es que ellos percibieran que lo que estaban haciendo era útil y que lo más probable es que llegara al primer prototipo, al segundo, al tercero y al cuarto y todavía no llegáramos con algo útil, porque era muy incierto lo que estábamos haciendo. Bueno, ahí hubo unas clases y finalmente logramos construir los dos equipos, que no me voy a concentrar en eso. Entonces los tres ejes de gestión que nosotros manejamos fue el hacer, el lograr y el percibir. Y cuando teníamos claro qué es lo que queríamos que se percibiera, teníamos claro qué es lo que queríamos lograr, y por tanto, y recién ahí sabíamos lo que teníamos que hacer. Pero como la incertidumbre era tan grande, todo el mundo nos pedía planes. Venía el ministro y decía, oye, ¿cuál es tu plan? ¿Cuándo vas a entregar? Y yo le decía, no existe un plan. Lo único que le pido es que usted participe en nuestras conversaciones porque la realidad va a aparecer a medida que empecemos a trabajar. Si logramos generar un grupo de trabajo donde estén médicos, esté gente del ministerio y estemos nosotros, y en conjuntos avanzamos, va a aparecer una realidad y por tal vamos a tener un objetivo que vamos a poder lograr. Por suerte, Juan Carlos nos ayudó mucho en esa interacción y logramos generar el team. Cuando tuvimos el team, apareció el siguiente problema, que era cómo construíamos un flujo. Nosotros queríamos crear un flujo relacional orientado principalmente y que permitiera orientar el trabajo y encauzar el actuar del equipo de trabajo completo. ¿Por qué? Porque al final, es típico que uno está en un desafío en muy corto plazo, existen muchas frustraciones, existen presiones de la familia, que nos íbamos a contaminar, que era injusto, cómo trabajamos 24 horas, que qué te paga la hora extra, una serie de cosas fuera del entorno de ETS que en realidad iban contra de poder lograr este objetivo. Pero como generamos un flujo de compromisos, por un lado que teníamos una reunión, por otro lado que teníamos que entregar algo, que nos preguntaban, que la gente decía que era importante, que yo adquiría un compromiso entre el que hacía el hardware con el software, por tanto el hardware terminal, y decía, oye, pero ¿cómo tú no terminaste el software? O al revés. Y esto hacía que finalmente hubiera un conjunto de relaciones que estabilizaban el actuar que teníamos y al final todos teníamos que lograr cumplir nuestro objetivo porque hay una relación entre todos nosotros. No había aquí como que digamos una parte y contraparte, sino que éramos todos parte de un team que teníamos un objetivo. Y nuestro flujo principalmente tenía que ver con salvar vidas. El objetivo principal que teníamos que era poder salvar vidas, y ese flujo nos llevó que el día 10 de junio, cuando teníamos 5.737 contaminados en el día y 148 acumulados, 148.000 acumulados, nosotros estábamos ahí haciendo las pruebas de nuestro equipo, junto con otro team, que era el team de ASMAR en ese mismo momento, y ninguno de nosotros estaba preocupado de que no íbamos a contaminar o que nos podíamos morir. Estábamos terriblemente felices de poder cumplir lo que nos habíamos comprometido entre todos a llegar con un objetivo. Lo interesante fue que lo que pasó entre el 6 y 27 de abril, porque nosotros partimos el día 6 con el diseño que habíamos definido con la idea de diseño que mostró Juan Carlos, pero recién el 27 de verdad partimos. Entre el 6 y el 27, 21 días, nos tomamos para poder definir el concepto final que íbamos a hacer. ¿Por qué? Porque cuando hay incertidumbre, lo que sucede es el temor al fracaso. Una cosa es la esperanza y otra es el riesgo. Y quienes se concentran en el riesgo no avanzan mucho, y quienes se concentran en la esperanza a veces avanzan demasiado rápido y se caen al precipicio. Entonces el equilibrio entre estos dos emociones es la gracia de poder enfrentarlo adecuadamente y que en realidad la esperanza sea un motor y el riesgo una palanca de precaución ante eventos que te pueden afectar. ¿Qué es lo que sucedió?
entre el día 6 y 27, lo único que tuvimos fue premura por terminar rápido, muy preocupado, una desorientación tremenda, discusiones enormes, liderazgos aislados, todos se creían dueños de la verdad, todos creían saber cuál era lo que había que hacer y se enojaban porque los demás no lo entendían. Por tanto, se produjo desorganización, frustración y fracaso. Y cuando aparecieron los fracasos y las frustraciones, muchos de los que eran como mesías y decían tener la verdad de lo que estaba sucediendo se dieron cuenta que en realidad su verdad era aislada. Y ahí apareció algo muy interesante. Nos tuvimos que refugiar en algo. Y tuvimos que adecuar nuestro modelo de trabajo. Definimos un modelo, lo que definimos al definir un modelo, definimos una forma de relacionarnos, donde nos podíamos entender, donde no existía solamente la jerarquía del jefe, sino que existía una coordinación del team de trabajo, y lo que dijimos fue utilizar un método de proyecto ágil, adecuado para este proyecto. Definimos objetivos ambiciosos, claros, y lo más importante, consensuados. ¿Ok? Invertimos 2 días en poder definir qué es lo que queríamos hacer y que todos estuviéramos de acuerdo. Cuando encontramos la zona común de trabajo, pudimos generar consenso para poder actuar. Y ahí definimos lo demás, que viene todo el tema ingeniería, equipos de trabajo especializados, reuniones diarias de todo el equipo. Eso fue muy importante, porque en un proyecto muy corto, con alto riesgo, y con un entorno cambiante, relativo a la gente enferma o a los requerimientos del cliente, las reuniones diarias del equipo eran esenciales para podernos coordinar. Metas cortas, no largas, precisas y continuas, con revisión continua, metas muy cortitas, pero revisión continuamente de ellas. Reflexión sobre el fracaso, cada fracaso se documentaba, porque un fracaso documentado se puede convertir en un potencial éxito. El liderazgo era flexible y configurable, no existía, por supuesto, siempre como gerente general tenía la gestión total del proyecto, pero de repente el que lideraba era hardware, el que estaba haciendo las bombas, porque todo tenía que estar en torno a esas válvulas que mostraba Juan Carlos. O de repente era el software, porque el del HMMI necesitaba algo. Entonces, nos íbamos configurando dependiendo de qué es lo que necesitábamos de acuerdo al avance, y esa persona tomaba el liderazgo del team y lo guiaba para poder cumplir sus objetivos parciales. Tuvimos siempre un responsable del intercambio entre cada uno de ellos, del Interface Control Document, que era lo que permitía que cada uno trabajara en forma independiente y en algún momento nos pudiéramos juntar y que todo calzara. Tuvimos que definir las herramientas de software, firmware y hardware, porque todos querían usar lo que más sabían. Tuvimos que consensuar cuál era la herramienta que íbamos a utilizar. Y finalmente, un modelamiento físico, que fue lo que mostró, lo que hizo Sebastián con su pulmón artificial, que permitió definir qué es lo que servía y lo que no servía en laboratorio, y una orientación hacia el usuario final. El trabajo duro, sistemático y principalmente con esperanza nos hizo poder cumplir los objetivos de armar este ventilador en 35 días. Y esa es mi presentación. Eso es lo que puedo contar. Perfecto. Ya, perfecto. Entonces ¿puedes terminar tú compartir? Porque voy a seguir. Ya, entonces, ahí pueden ver el punto de vista muy valioso de DTS. Entonces, ¿se ve ahora mi pantalla? Sí. ¿Se ve? Entonces, hacer esto hacer, como dice Eduardo Aedo, hacerlo en 35 días, estas cosas que demoran años, demuestra lo que uno puede hacer cuando hay unidad de propósito y también un presupuesto interesante. No vamos a hablar todo de ese tema, pero esta cuestión no fue barata. Este proyecto no fue barato. Interesantemente, generamos otra máquina, no un ventilador, y esto lo hizo un alumno de la facultad que va a hacer su proyecto de tesis de maestría, un alumno que trabaja conmigo, que hizo un split, que es cómo usar un ventilador para ayudar a 2 pacientes. Entonces, habían habido teorías de cómo hacer esto, y Gabriel Galvez, que es un alumno de la facultad, él impulsó cómo hacer un split de principio a fin en un proyecto personal de él, muy interesante. Muy interesante, entonces, en que él se le ocurrió cómo hacerlo, venciendo las dudas que se habían hecho en la literatura. Habían varios papers que decían que esto era posible, que era muy mala idea hacerlo, y él avanzó mucho en producir un split, y aquí a la derecha tienen el split final, que obviamente tiene como la carcasa de un ventilador Neyum,
pero que en realidad usa cualquier ventilador externo, no cualquiera, pero muchos de los ventiladores que existen en Chile, y que permite ventilar a 2 pacientes. Y esto sí que es un gran avance, un avance muy interesante, al punto que en la actualidad estamos junto con los médicos intensivistas del José Joaquín Aguirre, grandes personas, el doctor Tovar, el doctor Cordero. Estamos, dice, ya escribiendo el paper de la descripción del split. Por lo tanto, también aquí hubo una especie como de ciencia aplicada al sistema. Quiero hacer notar la contribución absolutamente fundamental del Hospital Clínico de la Universidad de Chile, no solo de los médicos intensivistas, sino que de enfermeras que fueron absolutamente esenciales en ideas de cómo hacer salas estériles. Digamos, nosotros para hacer nuestras pruebas hay que esterilizar los equipos y hay varias maneras de cómo esterilizarlos. Entonces, recibimos en realidad mucha ayuda. En este proyecto participaron muchas personas, por eso digo yo, a mí es como que se me nombró ex oficio coordinador científico del proyecto, pero en realidad yo coordiné a mis amigos y a gente que no era tan amiga, pero que quería participar, que va desde torneros de precisión, Cedric Jenkins, un chileno que sabía chino y que habla chino, por lo tanto nosotros ahora tenemos una manera mucho más directa de comprar cosas en China, Diego Caroca, gente inicialmente como la Rayibel que nos dio sus sensores. Hay mucha gente que aquí en forma desinteresada participó. Y es una cosa muy notable de lo que uno puede hacer cuando ciertas restricciones, inhibiciones internas desaparecen, la velocidad con la cual uno puede hacer cosas. ¿Ya? Porque en realidad nosotros no solo hicimos el ventilador, sino que hicimos el ventilador, el split, se generó un sistema de humidificación de aire para hacerlo como nuevos ventiladores y como nuevas técnicas de ventilación menos invasivas que el ventilador. Entonces, generamos toda una tecnología. Entonces, en este proyecto se aprendió lo que llevamos mucho. Ahora conocemos mucho de tecnologías de equipos biomédicos que se compran y que ahora yo hago la pregunta, ahora nosotros podríamos hacer estas cosas en Chile. En realidad no son, aparecían muy complicadas, pero una vez que uno las hace, las podríamos hacer nosotros. Obviamente que hay cosas que no las podemos hacer nosotros. Por ejemplo, los sensores de flujo son muy esotéricos, son semiconductores en la práctica. Todo eso son hechos en China. Pero las vacunas sí que las podemos hacer nosotros. Y la electrónica de instrumentación tampoco la podemos hacer nosotros, pero hay como una hiperdensidad en el mundo de ese tipo de cosas, no es difícil obtenerla. Y generamos un aparato que no existía, diferentemente no existe, no hay ningún split comercial. Los splits que existen son solo cosas de laboratorio, hechos así con scotch y goma de mascar, digamos. Pero un split como el que diseñó Gabriel Galvez no existe. Entonces, en realidad, es muy positivo esa la historia de producir de estos equipos en Chile. Y esto es lo que les quería decir hoy día, y estoy abierto a recibir sus preguntas. Si quieren, los que quieran preguntar, pueden desactivar su propio micrófono o levantar la mano. Tenemos 27 espectadores por YouTube, así que voy a avisarles que pueden preguntar por acá. Ya. Ahí, Juan Basigalupo, por favor, profesor, ¿puede desactivar Hola. su propio micrófono? ¿Me escuchas? Sí. No, yo quiero saber cuándo va a ser utilizado este aparato en la práctica para pacientes. El Estado ya está comprando una serie, no me equivoco, entre 20 y 40 de estos aparatos, y nosotros estamos entrenando personas en el sistema público, sobre todo en JJ Aguirre. Yo creo que estos se van a utilizar, si viene una segunda ola, se van a terminar usando en la segunda ola. Porque Chile compró, se preocupó de generar, tenemos un stock de ventiladores actualmente como 600 ventiladores sin uso. Entonces, si viene una segunda, se van a usar. Y ahí, como digo, ya estamos fabricando, la parte del contrato, digamos, estamos fabricando entre 20 y 40.
se generaron todas las pruebas clínicas con todos los comités de ética posibles. Aquí se actuó rápido, pero no se actuó en forma apresurada. Profesor Glavich también tiene levantada la mano. Hola a todos, hola Juan Carlos, gracias. Muy bonita experiencia, me alegro mucho de que alguien del departamento haya vivido una experiencia como esta. Y quería en ese sentido hacer una pregunta quizá un poco desafiante, no sé, es ver si algo analogable es posible instalar en el departamento en relación a un objetivo común. Y si es que tú visualizas que el trabajo, en la dinámica que tú viviste, pudiese ser replicable en el departamento, en términos de un objetivo, de plantear un objetivo. Yo voy a dar una respuesta que no va a ser diplomática, pero que yo creo que, sabes que en un departamento universitario, yo creo que en cualquier parte del mundo es imposible. Porque una característica del profesor universitario es su manera centrista, por así decirlo, de su manera copernicana de ver el mundo, o heliocéntrica, que todos quieren que la gente se alíe a ellos. Hagamos todo, pero hagamos todo lo que estoy haciendo yo. O sea, la gente en los ambientes universitarios, como tiene proyectos de vida muy complicados, que llevan muchos años hacerlo, es muy complicado sacarlo a ellos de ese proyecto de vida. Entonces, decir, mira, suspende todo lo que estáis haciendo por varios meses porque hay que hacer algo completamente distinto. Es complicado en los ambientes universitarios, no solo en Chile, en todas partes del mundo. Pero yo creo que es posible. O sea, si hay alguien que los seduce, se puede hacer. Pero la zanahoria tiene que ser grande. ¿Ya? Y no me refiero a dinero, sino que podría ser otro tipo de zanahoria. Pero ese es el problema. Los profesores universitarios son, son personas complejas que tienen proyectos de vida y ellos quieren probar la antigravedad, que existe la antigravedad. Entonces, cualquier cosa que lo aleja de ese proyecto no coopera. Esa es mi idea. Juan Carlos. Oye, en todo caso, tenía relación con este comentario bajar un poco las restricciones que cada uno tiene en pos de cooperar en un objetivo que los trasciende. Sí, yo creo que sería muy bonito, ¿eh? Porque se podrían hacer varias cosas, porque por ejemplo, hablando de este problema, si ustedes me dicen, yo creo que nosotros todos podríamos cooperar colectivamente en cambiar cualitativamente como enseñamos en la licenciatura y en biotecnología. Yo creo que nosotros somos los mejores profesores de esto en Chile, pero yo creo que no hemos dado una vuelta de tuerca profunda a ese problema aún. Muy interesante eso. Julio. Juan Carlos, ¿Sí? yo te quería hacer, primero que nada quería hacer un comentario y después una pregunta. El comentario es de verdad, creo que es interesante que se haya podido generar esta buena congruencia de personas para lograr un objetivo preciso en tiempos bajos, y eso es algo que nosotros estamos poco acostumbrados a hacer y en general lo que estamos incluso está mal. Ese es el comentario. Y por lo cual los felicito a todos los que participaron en él. Con respecto ahora quería hacer una pregunta con respecto a los split. Lo que pasa es que los split tienen el problema fundamental, es que los parámetros ventilatorios y de resistencia de cada uno de los pacientes tienen que ser muy similares para que realmente funcione. Ustedes, de alguna manera, enfrentaron ese problema, ¿pueden modular un poco la salida del split en forma diferencial o necesitan realmente que los requerimientos sean similares en los pacientes ventilados? Excelente pregunta, profesora Alcayaga. Excelente pregunta. Se nota que usted ha estudiado el problema. No, tienen que ser similares, pero no idénticos. De hecho, la contribución de Gabriel Gálvez, que primero, en los sistemas, en el split que él generó, en NEIUM S, los volúmenes son graduables. Entonces yo le puedo meter, a un paciente le puedo meter 300 cc y al otro le puedo meter 800 cc de volumen total. O sea, no tienen que ser iguales. ¿No? Entonces ahí ya empieza a servir. Obviamente que los dos pacientes van a tener la misma frecuencia respiratoria,
la misma concentración relativa de oxígeno, la misma secuencia, duración, inspiración y expiración. Y además de un parámetro misterioso que es muy esencial, que es esta presión PIP, que tiene que permanecer hacia el final de la expiración. Pero ahora justamente Gabriel Galvez está trabajando en hacer un split con PIP diferencial para ambos pacientes. Y si logra eso, eso va a ser una cosa muy, muy interesante. Nosotros ya lo hemos mostrado afuera y quedaron pero muy impresionados, ¿ya? Lo hemos mostrado en esta cofradía de split y ventiladores que existe. Entonces, efectivamente, tienen que ser pacientes similares, pero no tienen que ser idénticos. Entonces, lo que uno puede tener si es que se produce una avalancha de pacientes, les recuerdo, el split es medicina de guerra. Hay que prepararse, no es medicina convencional, los médicos no quieren usar eso. Pero si se produce un tsunami de casos, nosotros creemos que lo que hay que tener es distintos splits configurados de distinta manera. Entonces, cuando los pacientes cambian de un régimen a otro, bueno, yo tengo un split que tiene ese régimen. Entonces lo podría manejar. Y el split actual da datos como que fuera de un ventilador, da los datos de presión, volumen y flujo, da los datos de un ventilador profesional. Entonces, que eso es muy útil. Entonces, es cierto lo que dice el profesor Alcayaga, pero se puede trabajar alrededor. En un mundo imperfecto, les recuerdo, el split es medicina de guerra, no es ni siquiera medicina intensiva, en caso de que haya un tsunami de pacientes. Así que nosotros creemos que vamos a tener una solución también hasta para el PIP, lo cual va a ser muy increíble. Muchas gracias. ¿Alguien más? Ya, parece que ya no hay más. Tampoco por YouTube. Estoy revisando aquí YouTube. Revise YouTube. Muchos Yo nunca he visto estos seminarios por YouTube. Acá hay uno. Ya dice. De curiosidad, ¿cómo se podría determinar el que dos pacientes sean iguales o similares para usar el split? Interesante. Mira, primero tienen que tener masas corporales similares, ¿ya? Pero tienen que estar como en la misma etapa de la enfermedad, en el sentido que tienen que necesitar la misma concentración de oxígeno, la misma frecuencia respiratoria y volúmenes relativamente iguales de oxígeno. Entonces, si son de la misma masa corporal y requieren más o menos los mismos volúmenes y frecuencia respiratoria y concentración de oxígeno, esos dos ya son candidatos para compartir un ventilador con un split. Pero si hay que usarlo, el médico tiene que estar, perdón la expresión, vivo al charqui, porque justamente estos pacientes pueden cambiar rápidamente. Entonces, pero por suerte que el split tiene un computador adentro que verifica que se están dando las condiciones y se parecen condiciones de riesgo. Las alarmas que llaman los médicos, inmediatamente dice que hay alarma y que hay que hacer algo con el paciente. El split, es un split bien adentro, es bien complicado. Es más barato de construir que el ventilador Neyon. Tenemos más preguntas por YouTube. ¿El split puede cross-contaminar los pacientes? No, porque tiene válvulas unidireccionales, entonces el aire no se mezcla entre los pacientes, que era el problema de los diseños básicos de split, que el aire puede viajar entre los pacientes. Aquí hay válvulas unidireccionales que impiden eso, y hay filtro, entonces no se produce lo que llaman la aerolización del contenido pulmonar, entonces no, se disminuye mucho, mucho, mucho. No, pasa lo mismo. No. Entonces no hay posibilidad de contaminación cruzada. Hay válvulas unidireccionales que no mezclan el flujo. Esa era la pregunta de Kathleen Whitlock. Se me olvidó aclarar. Y aquí pregunta de Susana Vargas López. Muy interesante el proyecto y en tan poco tiempo impresiona desde los grandes logros en el grupo de trabajo. ¿Qué viene a continuación? Pregunta. No sé, eso habría que preguntarle a Edo, pero primero ahora el ventilador Neyum, se le están agregando todo lo que quiere el médico intensivista chileno, a quien yo respeto mucho, a todos estos médicos yo lo he aprendido a respetar desde hace más de un año.
ellos quieren un aparato que tenga estos modos de ventilación asistido, que cuando la persona se empieza a despertar del coma inducido, porque recuerden cuando estén intubados, lo van a anestesiar por muchos días, entonces cuando la persona comienza a despertarse y está bajo control de un ventilador, el ventilador tiene que ser inteligente y darse cuenta que la persona quiere empezar a respirar, entonces el ventilador no tiene que batallar contra la persona, sino que tiene que ayudarla. Y esto se llaman los modos asistidos, y en la actualidad se están generando ya los modos asistidos de las nuevas versiones de Neum. Y con eso va a quedar un ventilador muy profesional, ¿no? Que va a servir para el 85% de los casos. Otra pregunta acá. Félix Liberona Durán. ¿Existen capacidades técnicas en Chile de hacer esto en serie? Sí. De hecho, lo que hizo DTS es hacer literalmente una línea de producción de esto con normas de ingeniería muy sofisticadas. Hay que comprarle a los chinos los sensores, eso sí, en esta pasada. Por eso nosotros contratamos a un alumno de la Universidad de Chile, un exalumno, un lingüista que habla y escribe chino y piensa como chino, para tener relaciones con los proveedores de hardware sofisticados chinos. Pero si uno tiene los sensores, que son las partes que no podemos fabricar nosotros, y los computadores embebidos, o sea, los computadores que van adentro, esos son menos complicados de obtener. Los sensores son muy complicados. Hubo un momento en que no había sensores en el planeta. Todos los países empezaron a hacer lo que hicimos nosotros, ¿ya? Entonces, si nosotros tenemos los sensores, podemos fabricarlos en serie. La parte más crucial del asunto es la válvula, que esas las podemos hacer ahora en serie. Y toda la carcasa, todo esto son cosas que se hacen en Chile. Recuerden que está ENAER, que hace aviones simples, no hace aviones de combate ultra sofisticados, pero hace estos aviones de instrucción, y eso es aluminio. Entonces existe en Chile la tecnología para hacer la carcasa, el computador, pero no podemos hacer los sensores. O sea, la electrónica toda es importante en la práctica. En Chile nosotros no fabricamos ni un mísero transistor. Esa es la verdad y la necesidad. Ok, a ver. ¿Alguien más quiere preguntar? Yeah. Entonces ya no tenemos más preguntas tampoco por el YouTube. Se acerca la una. Lo dejamos hasta acá, profesor, entonces. Perfectamente. Bueno, felicitaciones, profesor. Gracias por invitarme y que les vaya muy bien. Y espero que hayan disfrutado. Muchas gracias, Lete. Saludos a Sí, muchas todos. gracias. Chao, chao. Miércoles el claustro, así que Gracias, Juan Carlos. Hasta luego. Gracias, chao, chao. Chao. Chao a todos.